El rey Alfa la miró a través del gran salón de piedra y dijo 4 palabras que pusieron fin a su vida dentro de la manada. Estás desterrada. Estás desterrada. Ella esperaba un hijo. Ella lo sabía. Él no preguntó. A él no le importó. Ya había elegido a otra mujer para que estuviera junto a su trono, y no había lugar en su reino para una loba que ya no quería. Ella no suplicó, no lloró delante de él. Se dio la vuelta, atravesó las puertas de hierro del salón y desapareció en el antiguo bosque más allá de las fronteras de la manada. Eso fue hace 9 años. Ahora, 2 niños están al borde de ese mismo bosque. No son pequeños, no son delicados. Están hechos de años duros y decisiones aún más duras, y llevan algo en sus rostros, algo que cada anciano de la manada reconocerá en el momento en que lo vean. Llevan el rostro de su padre, y están caminando hacia sus puertas. Antes de continuar, dime desde dónde estás viendo esto. Deja tu país en los comentarios. Veamos hasta dónde llega esta historia. Los ancianos lo llamaron piedad. Runa solo había oído esa palabra una vez, de la boca del anciano Borak, el hombre más viejo del consejo de la manada. La había dicho la noche en que el rey Alpha Aldrich dictó su sentencia. La dijo mientras ella estaba en el centro del salón. Tenía antorchas ardiendo a cada lado, y 40 pares de ojos observaban su rostro en busca de debilidad. El rey Alpha muestra piedad, había dicho Borak. No te quita la vida. Te expulsa de la manada, sobrevivirás. Ese es su regalo para ti. Runa no le había respondido. Había mirado más allá de él, hacia Aldrich, que estaba sentado en el asiento de piedra tallada a la cabeza del salón. Él no la estaba mirando al suelo. Esa fue la última vez que vio su rostro. Ella se había marchado. Era la estación de las heladas. El suelo había estado duro bajo sus pies, y los árboles no tenían hojas. Caminó durante 2 días sin parar. Siguió el río hacia el norte, porque el norte era la única dirección a la que nunca la habían enviado a cazar. El norte era lejos. Eso era todo lo que necesitaba que fuera. En la tercera noche, se detuvo en la orilla del río. Presionó las manos contra su vientre. Y sintió la pequeña verdad que llevaba dentro desde hacía 5 semanas. No se lo había dicho a Aldrich. Había tenido la intención de hacerlo. Se había parado frente a la puerta de su aposento 3 mañanas seguidas con las palabras listas en su boca. Y cada mañana algo la había detenido. No era miedo, era algo más cercano a la certeza. Había sabido, incluso antes de que llegara la acusación, que algo entre ellos ya se había roto. Había estado esperando para entender qué era. Luego vino la acusación. Uno de sus guerreros, un hombre llamado Digger, le había dicho al consejo que Runa había ido a una manada rival, que había dicho sus nombres, que les había dado a sus exploradores un camino a través de la frontera este de la manada. Digger dijo que la había visto. Dijo que otros 2 también la habían visto. Presentó sus palabras ante el consejo, y Aldrich no la miró cuando las palabras fueron leídas en voz alta. Ella había dicho que era una mentira. Aldrich no había dicho nada. Ella había dicho, pregúntenme lo que sea. Responderé ante todos ustedes. No tengo nada que ocultar. Aldrich había dicho, el consejo ha escuchado a los testigos. El asunto está zanjado. Ella lo miró entonces y lo entendió todo. Él había querido una razón. Quizás no la había inventado él mismo. Quizás Jer lo había hecho por él, pero la aceptó en el momento en que apareció. Y no volvió sus ojos hacia el rostro de ella ni una sola vez mientras se dictaba la sentencia. Desterrada, había dicho Borak. Para el amanecer estarás más allá de nuestras fronteras. Así funcionaba la piedad. Junto al río, en la tercera noche, Runa hizo un fuego y se sentó a su lado, y no se permitió llorar por mucho tiempo. El dolor era un peso. Ya llevaba 1. No podía permitirse 2. Tomó una decisión, sobreviviría, construiría algo, y nunca más pondría su vida en manos de un hombre que no podía mirarla mientras la destruía. Se movió hacia el norte durante otra semana hasta que encontró un valle. Estaba situado entre 2 cordilleras, oculto de las principales rutas de caza. Había un arroyo, un bosquecillo de árboles viejos y las ruinas de un refugio de piedra que debió pertenecer a un lobo solitario de otra época.
Pasó el resto de la estación de heladas reconstruyendo ese refugio, piedra por piedra. Con sus manos y una cuchilla corta que había mantenido atada a su pierna durante todo su destierro, porque a nadie se le había ocurrido quitársela. Cuando el frío cedió, tenía 4 paredes, un techo y un foso para el fuego que sacaba el humo por un hueco en la piedra. Había aprendido a poner trampas, a pescar y a encontrar las raíces que eran seguras para comer y las que la enfermarían. Cuando llegaron sus hijos, llegaron de forma dura y rápida. Uno tras otro, en una noche de lluvia intensa, se había preparado lo mejor que pudo. Había visto trabajar a una sanadora de la manada muchas veces. Sabía lo que había que hacer. Lo hizo ella misma. Ambos vivieron. Al primero lo llamó Bren. Al segundo lo llamó Lobo, porque para cuando llegó ya no le quedaba paciencia para la delicadeza. Los crió en ese valle. Les enseñó a rastrear antes de que pudieran correr a toda velocidad. Les enseñó a leer el cielo y el río. Les enseñó qué animales seguir y cuáles evitar. Les enseñó a transformarse. Y cuando se transformaron por primera vez a los 4 años y se irguieron como pequeños lobos grises en la hierba del valle y la miraron con ojos dorados, se permitió un momento de sentir algo cercano al orgullo. Luego se transformó junto a ellos y les mostró cómo moverse sin hacer ruido. Los años pasaron como pasan en los lugares difíciles, lenta y luego rápidamente. Los niños crecieron. Crecieron de la manera en que crecen los niños cuando nadie los está mirando. Entonces, una mañana, Runa los miró a través del fuego en el desayuno y comprendió que ya no eran pequeños. Bren tenía 9 años ahora, al igual que Wolf. Tenían la misma altura, aunque Bren era más corpulento y Wolf era más rápido. Bren tomaba decisiones sin hablar. Wolf hacía cada pregunta que tenía en el momento en que entraba en su cabeza. En la mañana en que esta historia realmente da un giro, Wolf hace la pregunta que nunca antes había hecho. Estaban en el río. Runa estaba limpiando un pez. Wolf estaba agachado en una piedra sobre el agua, observando la corriente. ¿Dónde está nuestro padre?, dijo él. Runa no dejó de hacer lo que estaba haciendo. Se fue, dijo ella. ¿A dónde se fue? Lejos de nosotros. Wolf la miró. ¿Murió? No, entonces, ¿dónde? Bren estaba sentado más arriba en la orilla. Estaba afilando un palo y no levantó la vista, pero Runa pudo ver que se había quedado quieto. Estaba escuchando. Él lidera una manada, dijo Runa. Es un rey alfa. Gobierna desde un gran salón de piedra a 3 días de camino de aquí. El silencio que siguió fue diferente a otros silencios. Wolf se puso de pie sobre la piedra. ¿Por qué no estamos con él? Porque me desterró. ¿Por qué? Él lo eligió. Esa no es una respuesta. Runa dejó el pez y miró a su hijo. No, dijo ella, no lo es. La respuesta completa es larga, y parte de ella no significará nada para ustedes hasta que sean mayores. Lo que les diré ahora es esto. Él no sabía de ustedes. Ya los llevaba dentro cuando me desterró, y no se lo dije. Wolf la miró fijamente. ¿Por qué? Porque un hombre que puede desterrar a la mujer que lleva a sus hijos no es un hombre al que yo le entregaría a mis hijos. Wolf no tuvo respuesta para eso. Miró a Bren. Bren le devolvió la mirada. Algo pasó entre ellos que Runa ya había visto antes. Los dos tenían una forma de hablar sin palabras. Había comenzado temprano y nunca se había detenido. Queremos verlo, dijo Bren. Se lo dijo al suelo. Todavía estaba afilando su palo. No lo formuló como una pregunta. Lo sé, dijo Runa. Entonces iremos, dijo Bren. Runa se puso de pie. No irán sin mí. Entonces ven. Miró a su hijo mayor, de 9 años, y ya hablaba como un hombre que había tomado una decisión 3 días antes de que ocurriera la conversación. Pensó en Aldrich y en la forma en que se había sentado en su asiento de piedra, y no había dicho nada mientras su vida era desmantelada, y pensó que un hijo suyo llevaría esa misma quietud. Bren la había llevado desde el día en que pudo caminar. No saben hacia qué están caminando, dijo ella. Dínoslo, dijo Wolf. Ella se sentó de nuevo. Miró el río por un momento. Luego les contó. Les contó sobre la manada, sobre el salón, sobre el consejo, sobre Edgar y la acusación, y las 3 mañanas que había estado parada fuera de la puerta de Aldrich. No suavizó nada de eso.
Eran sus hijos y tenían la edad suficiente y no serían protegidos de la verdad de su origen. Cuando terminó, la mandíbula de Wolf estaba apretada. Eso era nuevo. Nunca había visto eso en su rostro antes. Creyó una mentira, dijo Wolf. Eligió creerla, dijo Runa. Eso es peor. Sí. Bren había dejado de afilar el palo, lo sostenía con ambas manos y lo miraba fijamente. Si caminamos hasta sus puertas, dijo lentamente. ¿Qué sucede? No lo sé. ¿Nos reconocerá? Runa miró a sus hijos, miró sus rostros, los rostros que había visto cada mañana durante 9 años, los rostros que había memorizado como una madre memoriza a sus hijos, y también como una mujer nunca deja de conocer el rostro del hombre que la destrozó. Los reconocerá, dijo en voz baja. En el momento en que los vea, los reconocerá. Bren sintió una vez. Entonces vamos. Runa recogió el pez, terminó de limpiarlo, lo puso sobre el fuego. Partimos antes del amanecer de mañana, dijo ella. Seguirán mis indicaciones cuando lleguemos a las fronteras. No se transformarán a menos que yo se los diga. No hablarán con ningún guerrero a menos que yo esté a su lado. Y no correrán hacia él si lo ven. ¿Entienden? Sí, dijo Wolf. Bren no dijo nada, lo que significaba que sí. Runa se sentó junto al fuego esa noche, mucho después de que los niños se durmieran, y miró las llamas y pensó en el rostro de Uldridge. No el rostro de la noche del juicio, el otro rostro, el que había conocido antes de eso, en el que había confiado, el que había creído que significaba lo que le mostraba. No había pensado en ese rostro en mucho tiempo. Lo apartó. No había sobrevivido 9 inviernos en un valle con 2 niños y sin manada permitiéndose sentir cosas que no la ayudaban. Iría a esas puertas. Se pararía ante él. Y lo que sucediera a continuación sucedería en sus términos, no en los de él. Cerró los ojos. Antes del amanecer estaría de pie. El bosque entre el valle y la frontera de la manada era viejo. Los árboles eran densos, y los senderos entre ellos eran estrechos, y el suelo guardaba las marcas de animales que habían pasado por allí hacia estaciones. Runa se movía delante de los niños, leyendo cada señal. Bren se movía detrás de ella sin que se lo dijeran. Wolf mantenía el paso a su izquierda, que era el lado que daba al terreno abierto entre la línea de árboles y la cresta. No había caminado por este sendero en 9 años. Sus pies lo recordaban de todos modos. Al mediodía, habían cruzado la primera cresta. A última hora de la tarde, estaban en un territorio que reconocía. Los árboles aquí eran diferentes, más viejos. La manada nunca los había cortado porque los ancianos creían que los árboles viejos albergaban los espíritus de los lobos que habían muerto antes de que el primer alfa se alzara al poder. De niña, Runa había creído eso. Como mujer, no estaba segura de lo que creía, pero redujo el paso cuando entraron en ese tramo de bosque y guardó silencio, y los niños siguieron su ejemplo sin que se lo pidieran. Wolf rompió el silencio primero. ¿Cuántos guerreros vigilan la frontera?, preguntó. Cuando me fui, 4 en el puesto del este, 2 en el sendero del norte. El sendero del norte es hacia donde nos dirigimos. ¿Por qué el puesto más pequeño? Porque los guerreros del puesto del este conocen mi rostro. Bren habló desde detrás de ella. Puede que hayan cambiado su guardia para ahora. Puede que sí, dijo Runa. Nos moveremos con cuidado de cualquier manera. El puesto del norte apareció a la vista mientras el sol caía hacia la línea de árboles. 2 estacas de madera habían sido clavadas en el suelo a cada lado del sendero, y en cada estaca colgaba el cráneo de un lobo grande, la marca de una frontera reclamada. Entre las estacas había un guerrero. Era joven, lo suficientemente joven como para que Runa no lo reconociera. Detuvo a los niños con una mano levantada. «Quédense aquí», dijo. «No», dijo Bren. Ella lo miró. «Vamos contigo», dijo él. Ese fue el acuerdo. El acuerdo era que siguieran mis indicaciones. Esto soy yo liderando. Quédense aquí hasta que los llame. Bren sostuvo su mirada por un momento. Luego dio un paso atrás. Runa caminó hacia adelante sola. El guerrero la vio cuando todavía estaba a 20 pasos. Se enderezó y puso su mano en la lanza corta que tenía a su lado. «Este sendero está cerrado para los forasteros», dijo. «No soy una forastera»,
dijo Runa. Soy Runa, antigua loba vinculada del rey Alfa Uldrich. Vengo a hablar con el consejo de la manada. El guerrero la miró fijamente. Estaba tratando de decidir si era peligrosa, loca o ambas cosas. Runa, dijo él, ese nombre me es conocido. Entonces sabes que nací en una manada. No soy una exploradora de un clan rival. No llevo ningún arma desenvainada. Solo pido entrada y una audiencia. El rey Alfa te desterró. Sí, y estoy solicitando el derecho a regresar y hablar. Es una ley antigua. Cualquier lobo desterrado que regrese y se presente abiertamente en la frontera no puede ser abatido sin una audiencia ante el consejo. Esa ley era vieja antes de que naciera el padre de Uldrich. El joven guerrero conocía la ley. Podía verlo en su rostro. No quería actuar en contra de ella. Espera, dijo. Se dio la vuelta, se llevó 2 dedos a la boca y lanzó un silbido corto y agudo hacia el bosque detrás de él. Runa esperó. Oyó movimiento en los árboles y luego apareció un segundo guerrero, más viejo, con una cicatriz que iba desde su oreja izquierda hasta su mandíbula. Ella conocía esa cicatriz. Pel, dijo ella. Pel dejó de caminar, la miró como un hombre. Mira algo que esperaba no volver a ver nunca. Ella está pidiendo una audiencia con el consejo, dijo el joven guerrero. Pel no le respondió. Siguió mirando a Runa. Volviste, dijo. Volví. ¿Por qué ahora? Después de 9 años, tengo una razón. Sus ojos se movieron más allá de ella, hacia la línea de árboles. Ella no se dio la vuelta, pero ya sabía lo que había pasado. Los niños no se habían quedado. Los oyó acercarse por detrás, y cerró los ojos por un instante y los abrió de nuevo. Pel estaba mirando a Bren, y luego a Wolf, y luego de nuevo a Bren. Su rostro se había quedado muy quieto. El joven guerrero a su lado también se había quedado quieto. Ambos miraban a los niños con la misma expresión. La expresión de hombres que reconocían algo que no estaban preparados para ver. ¿De quién son estos hijos?, preguntó el joven guerrero. Pel respondió antes de que Runa pudiera. «¿Sabes de quién son hijos?», dijo en voz baja. «Míralos». Runa se volvió hacia los niños. Les había dicho que no corrieran. Miró a Bren. Él la miró a los ojos y no se disculpó. «Estabas tardando demasiado», dijo. Runa se volvió hacia Pel. «Pedí una entrada y una audiencia según la ley antigua». Pel guardó silencio por un largo momento. Miró a los niños una vez más. Luego miró a Runa. «Vengan», dijo. Lo siguieron a través de la frontera y hacia las tierras de la manada. El camino hacia el asentamiento principal era largo, y Pel caminaba delante sin hablar. El joven guerrero lo seguía por detrás, lo que Runa entendió que era para asegurarse de que no se separaran del grupo. No hizo ningún comentario al respecto. Mantuvo a los niños cerca. El asentamiento apareció entre los árboles de la misma manera que siempre lo había hecho. Primero el humo y luego el sonido. Luego el olor a carne cocida y cuero trabajado. Luego los edificios mismos, bajos y construidos de piedra y madera, extendiéndose hacia afuera desde el gran salón en el centro como raíces de un árbol viejo. La gente se detenía cuando pasaban. No todos a la vez. Primero una mujer cerca de las fogatas de cocina levantó la vista. Luego 2 guerreros cerca del campo de entrenamiento. Luego un anciano que caminaba con un bastón entre los edificios exteriores. Uno por uno se detuvieron y miraron. Algunos miraban a Runa. La mayoría miraba a los niños. Wolf se acercó más al lado de Runa. No por miedo, podía sentirlo en él. Estaba leyendo el lugar, asimilándolo. Sus ojos se movían por cada rostro, cada edificio, cada poste, cuerda y fogata. Bren caminaba como siempre lo hacía, como si ya hubiera decidido que el suelo era suyo y simplemente estuviera esperando que todos los demás lo entendieran. Pel los llevó al salón exterior, un largo edificio de piedra junto al gran salón que se usaba para audiencias y pequeñas reuniones del consejo. Abrió la puerta y se hizo a un lado. «Esperen aquí», dijo. «Enviaré un mensaje al consejo». «¿Y a Uldrich?», preguntó Runa. Pel la miró. «Al rey Alfa se le informará cuando el consejo decide informarle». «Al rey Alfa se le informará ahora», dijo Runa. «O vuelvo a salir por esa frontera y me llevo a mis hijos conmigo.
Y el consejo puede preguntarse por el resto de sus años qué fue lo que decidieron enviar lejos. La mandíbula de Pell se movió. No has cambiado, dijo él. No, dijo Runa, no he cambiado. Él los dejó. Runa se sentó en el largo banco dentro del salón y miró a los niños. Bren estaba de pie cerca de la puerta. Wolf se sentó a su lado. ¿Qué sucede en una audiencia del consejo?, preguntó Wolf. Hacen preguntas. Tú las respondes. ¿Qué preguntas harán? Preguntarán quiénes son. Preguntarán quién es su padre. Querrán oírlo de su boca, no de la mía. Y entonces veremos qué clase de hombres se sientan en ese consejo. Wolf pensó en esto. ¿Y si intentan separarnos de ti? No lo harán. Pero si lo intentan, Runa miró a su hijo. Entonces les recordaré que crucé esa frontera abiertamente, según la ley antigua, sin armas desenvainadas, y que cualquier consejo que actúe contra una madre y sus hijos sin causa tendrá la historia de ello contada en cada fogata de manada desde aquí hasta la cordillera oriental durante los próximos 100 años. Hizo una pausa. Y luego también les recordaré que he criado a 2 hijos lobo en la naturaleza durante 9 años, y que cualquier guerrero que quiera probar en qué me ha convertido eso es bienvenido al empezar. Wolf guardó silencio. Luego, la comisura de su boca se movió. Bren habló desde la puerta sin darse la vuelta. «Alguien viene», dijo. Runa se enderezó. La puerta se abrió. No era el consejo, era Aldrich. Se paró en la entrada del salón exterior y la miró, y ella lo miró a él, y 9 años se comprimieron en un solo aliento entre ellos. Era mayor, por supuesto que lo era. Las líneas en las comisuras de sus ojos eran más profundas, y su mandíbula era más dura, y se sostenía con el peso particular de un hombre que había gobernado durante mucho tiempo y llevaba el costo de ello. Pero era el mismo que ella sabía que sería. Sus ojos se movieron de su rostro a los niños. Miró a Bren. Miró a Wolf. Su rostro no se descompuso. Era un rey y practicaba mantenerse entero. Pero algo en él se movió. Runa lo vio. Siempre había sido capaz de leerlo, incluso cuando deseaba no poder hacerlo. Nadie habló. Entonces Wolf se levantó del banco, cuadró los hombros y miró directamente al hombre en la puerta. «Te pareces a nosotros», dijo Wolf. Las palabras quedaron en la habitación como una piedra arrojada a aguas tranquilas. Aldrich miró a Wolf, luego a Bren y de nuevo a Wolf. Su rostro estaba controlado, pero su respiración había cambiado. Runa lo oyó. Había oído esa respiración antes, años atrás, cuando algo lo golpeaba para lo que no se había preparado. Wolf no apartó la mirada. Se paró con los pies separados y la barbilla nivelada y esperó. Bren se había dado la vuelta desde la puerta. Estaba observando a Aldrich con la atención plana y constante que le daba a todo lo que estaba decidiendo cómo medir. Aldrich entró completamente en el salón. No cerró la puerta detrás de él. Runa notó eso, una salida dejada abierta. Un hombre que aún no estaba seguro de querer estar sellado dentro de este momento. «Runa», dijo él. «Aldrich», dijo ella. Él no usó su título, ella tampoco. Eso fue una declaración en sí misma. «¿Cuándo?», dijo él. Ella sabía lo que estaban preguntando. «Tenía 5 semanas de embarazo cuando me desterraste». El músculo de su mandíbula se movió. «No me lo dijiste». «No». «¿Por qué?» «Tú sabes por qué». Él la miró por un largo momento. «Dilo». «Porque ya lo habías decidido», dijo ella. «Porque te sentaste en ese salón y dejaste que las palabras de Digger se mantuvieran sin pedirme ni una vez que hablara. Porque un hombre que toma esa decisión no es un hombre al que yo le entregaría un hijo. Les dije lo mismo a tus hijos ayer cuando preguntaron». Los ojos de Aldrich se dirigieron de nuevo a los niños. Estaba tratando de no mirarlos fijamente. Estaba fallando. «Son míos», dijo. No era una pregunta. «Míralos», dijo Runa. Él los estaba mirando. Todos los que habían mirado a los niños hoy solo habían necesitado una mirada. Esa era la simple verdad. Los niños llevaban la sangre de su padre en sus rostros de la misma manera que la marca de la manada se llevaba en el hombro de un guerrero. Abiertamente, sin lugar a dudas. Aldrich se adentró más en el salón. Se detuvo a unos pasos de Bren, que no se había movido de su posición cerca de la puerta.
¿Cómo te llamas?, preguntó Aldrich. Bren, dijo Bren. ¿Cuántos años tienes? 9. Aldrich asintió lentamente. ¿Y tu hermano, Wolf, también 9? ¿Son gemelos? Sí, Aldrich miró a Bren durante mucho tiempo. Bren le devolvió la mirada con la misma calidad de quietud que el propio rey llevaba. Esa quietud encontrándose a sí misma fue lo más extraño que Runa había presenciado en 9 años. Aldrich se volvió hacia Wolf. Tú hablaste primero, dijo. Alguien tenía que hacerlo, dijo Wolf. No me tienes miedo. ¿Debería tenerlo? Aldrich guardó silencio. La mayoría de la gente sí, dijo. Nosotros no somos la mayoría de la gente, dijo Wolf. Crecimos en el bosque abierto sin manada y sin muros. No hay nada dentro de un salón de piedra que nos asuste. Aldrich se volvió hacia Runa. ¿Los criaste sola? Sí. Durante 9 años, sí. Algo se movió en su expresión que ella no quiso nombrar. Apartó la mirada. El consejo querrá una audiencia, dijo él. Pedí una en la frontera. Ese es mi derecho según la ley antigua. Conozco la ley. Hizo una pausa. También sé que fue usada en tu contra. ¿Qué?, dijo Dagger. Runa se quedó quieta. ¿Qué quieres decir? Aldrich miró al suelo de la misma manera que había mirado al suelo en el gran salón hace 9 años, excepto que esta vez no apartó la mirada de nuevo. Volvió a levantar los ojos hacia su rostro. Dagger confesó. Dijo que 3 años después de que te desterraran, se estaba muriendo de una enfermedad pulmonar. Llamó a un anciano del consejo y lo contó todo. La acusación fue fabricada. Un clan rival le había pagado para eliminarte. Creían que si te ibas, yo me debilitaría, que el dolor ralentizaría mis decisiones. Se detuvo. No se equivocaron en eso. El salón estaba muy silencioso. Runa no se movió. Lo estaba mirando y era consciente de cada parte de su cuerpo, de lo quieta que tenía que mantenerse. 3 años, dijo ella. Sí. Lo supiste durante 6 años. Sí. Y no viniste. No respondió de inmediato. Cuando habló, su voz era nivelada, pero esa nivelación le estaba costando algo. Envié exploradores al norte 2 veces. No encontraron rastro de ti. No sabía si estabas viva. Estaba viva, dijo Runa. Estaba viva y estaba criando a tus hijos en un refugio de piedra que reconstruí con mis propias manos en un valle escondido porque no tenía a dónde más ir. Los niños estaban muy quietos. Runa sintió que ambos escuchaban con toda su atención. Lo sé, dijo Aldrich. Saberlo ahora no cambia lo que fue, dijo ella. No, dijo él, no lo cambia. Bren habló desde la puerta. ¿Castigaste al hombre que mintió? Aldrich lo miró. Dagger murió de su enfermedad antes de que se pudiera dar un castigo, dijo. Los ancianos registraron su confesión. El clan que le pagó fue expulsado de su territorio en la temporada siguiente. Bren consideró esto. Así que el hombre que destruyó la vida de nuestra madre murió en una cama, dijo. Aldrich no tuvo respuesta. Y el clan que lo ordenó perdió algunas tierras, dijo Bren. Y nuestra madre perdió 9 años. Brenham Upwelteninam. Oshinen, dijo Runa. No, dijo Bren. Estaba mirando a Aldrich y no estaba enojado de la manera en que Wolf era capaz de estarlo, caliente y rápido. La ira de Bren era fría y precisa. Quiero saber si él piensa que eso es igual. Aldrich miró al niño de 9 años y haciendo la pregunta con la que todas las personas en este salón estaban lidiando. No, dijo Aldrich, no es igual, nunca será igual. Bren sostuvo su mirada por otro momento. Luego retrocedió contra la pared, cruzó los brazos y se quedó en silencio. Había dicho lo que necesitaba decir. Wolf se sentó de nuevo en el banco junto a Runa. No dijo nada, pero se inclinó ligeramente hacia ella, que era lo más cerca que llegaba a mostrar que necesitaba estabilidad. Runa le puso la mano brevemente en el hombro. Miró a Aldrich. No vine aquí para reconstruir lo que había entre nosotros, dijo. Vine porque mis hijos pidieron ver de dónde venían. Vine porque tenían derecho a pararse en este suelo y saber quién es su padre. Eso es todo. ¿Y qué quieres para ti?, preguntó Aldrich. Nada de ti. Runa, nada, dijo de nuevo. Su voz no se alzó. Construí una vida. Es pequeña y es dura y no tiene muros ni fuegos, ni un consejo que hable por ella. Pero es mía y no te debe nada y yo tampoco.
Aldrich se quedó con las manos a los costados y ella pudo ver el peso de todo lo que había dicho asentándose sobre él. La puerta se abrió detrás de Bren. Pell estaba en el marco. El consejo está reunido, dijo él. Aldrich se enderezó. Miró a Runa. Estaré contigo en la audiencia, dijo. No necesito que estés conmigo. Lo sé. Te estoy diciendo que lo haré de todos modos. Ella lo miró por un largo momento. Luego se levantó, se alisó la túnica y miró a los niños. Vengan, dijo. La siguieron fuera hacia el asentamiento. La luz de la tarde era más baja ahora y se estaban encendiendo los fuegos. La gente se había reunido en pequeños grupos entre los edificios, no lo suficientemente cerca como para ser obvios, lo suficientemente cerca como para ver. Runa caminó entre ellos sin mirar a ninguno. Los niños caminaban a su lado. Oyó comenzar los susurros mientras caminaba. No escuchó las palabras. Había aprendido hace mucho tiempo que los susurros de otras personas no eran su problema. Las puertas del gran salón estaban abiertas. Las atravesó. El consejo estaba sentado. 7 ancianos en la larga mesa con Borak en el centro. Estaba más viejo de lo que recordaba. Sus manos sobre la mesa eran delgadas y la piel sobre ellas estaba suelta. Pero sus ojos eran los mismos, agudos y expectantes. La miró. Miró a los niños. Miró a Aldrich, que entró por las puertas detrás de ellos y tomó su lugar a la cabeza del salón. La expresión de Borak cambió de una manera que Runa nunca había visto en su rostro antes. Era la expresión de un hombre que entendió de repente que había cometido un error muy grave hace 9 años y que la prueba de ello acababa de entrar por sus puertas en 2 pares de pies y se paraba ante él esperando. «Runa», dijo él. «Anciano Borak», dijo ella. «Estoy aquí por la ley antigua. Pido mi audiencia». Borak miró la mesa. Volvió a levantar la vista. «No habrá audiencia», dijo. Las manos de Runa se apretaron a sus costados. «El destierro fue un error», dijo Borak. «El registro del consejo muestra la confesión de Dier. El juicio en tu contra se basó en un falso testimonio. Según la ley antigua, un juicio basado en un falso testimonio no es un juicio en absoluto». Hizo una pausa. «Nunca fuiste realmente desterrada, Runa. Fuiste arrancada de tu hogar por una mentira, y no te encontramos a tiempo para traerte de vuelta». El salón estaba muy silencioso. Wolf miró a Runa. Ella miraba directamente al anciano detrás de la mesa, y no iba a dejar que nada se mostrara en su rostro en ese momento. «¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó Bren desde su lado. Borak miró al niño. Lo miró durante mucho tiempo. Cuando habló, su voz era más baja que antes. «Significa que son nacidos de la manada», dijo. «Ambos. Significa que este salón es suyo por sangre y por derecho. Significa que nunca tuvieron que ganarse el regreso porque nunca fueron realmente desterrados». Se detuvo. «Significa que le debemos a su madre una deuda que este consejo no puede pagar». Runa no durmió en el gran salón esa noche. Aldrich había ofrecido sus propios aposentos. Ella se había negado sin discusión. Pell la había llevado a ella y a los niños a uno de los refugios de invitados al borde del asentamiento, una pequeña habitación de piedra con 2 jergones para dormir y un fuego ya encendido. Le había agradecido a Pell, había cerrado la puerta y se había sentado en el suelo junto al fuego y se había quedado allí. Los niños durmieron. Wolf rápidamente, como siempre lo hacía, como un hombre que deja algo pesado. Bren lentamente, observando el techo durante mucho tiempo antes de que su respiración se regularizara. Runa se sentó con el fuego y pensó. El consejo había hablado bien esa noche. Borak había dicho las cosas correctas en el orden correcto, y los otros ancianos habían asentido en los lugares correctos. Y al final, las 2 palabras que había llevado durante 9 años. Desterrada, habían sido eliminadas del registro y reemplazadas por algo que el consejo creía que lo cambiaba todo. No lo cambiaba todo. Cambiaba el registro. Había una diferencia. Ella había vivido esos 9 años. Sus hijos habían nacido en piedra fría, sin partera, sin anciano y sin un fuego que nadie más hubiera encendido. Que las palabras fueran eliminadas de un registro no retrocedía en el tiempo para calentar esas noches.
Todavía estaba sentada junto al fuego cuando llamaron a la puerta antes del amanecer. Se levantó y abrió. Uldridge estaba afuera, solo, sin guardia, sin portador de antorcha. «No dormiste», dijo. «¿Cómo lo sabes? Hay luz bajo tu puerta. Has estado sentada con el fuego». Ella se hizo a un lado. Él entró y miró a los niños dormidos y luego la miró a ella. «Siéntate», dijo ella. Él se sentó en el banco cerca de la pared. Ella se sentó frente a él. «Di lo que viniste a decir», le dijo. «Quiero que se queden», dijo él, «ambos, aquí en la manada, donde pertenecen. Tienen 9 años, pertenecen a donde yo estoy. Entonces, quédate también». Runa lo miró. «¿Me te estás pidiendo que vuelva?» «Sí, después de 9 años. Sí, después de todo. Sé lo que estoy pidiendo», dijo él. «¿Lo sabes?» Ella se inclinó hacia adelante. «Te sentaste en ese salón y dejaste que me llamaran traidora en mi cara. Dejaste que... ¿Por qué debería?» Él guardó silencio por un momento. «Porque tus hijos merecen crecer dentro de una manada. Porque son de sangre alfa y hay cosas que necesitan aprender que solo se pueden aprender aquí. Porque la manada los necesita». Hizo una pausa. «Y porque he vivido con lo que hice durante 9 años y no puedo arreglarlo desde la distancia». Runa miró el fuego. «¿Quieres arreglarlo?», dijo ella. «Quiero intentarlo. Intentar no es lo mismo que tener éxito». «No», dijo él, «pero es por donde se empieza». Ella no dijo nada. «No te estoy pidiendo que me perdones esta noche», dijo él. «Te estoy pidiendo que te quedes el tiempo suficiente para que los niños encuentren su lugar aquí. Después de eso, si quieres irte, no me interpondré en tu camino». Ella lo miró. «¿Me dejarías irme de nuevo?» «Si eso es lo que eliges». «Sí». Ella ya estudió su rostro. En 9 años había pensado en este hombre, de la manera en que una herida piensa en lo que la causó, no con deseo, con la atención particular que le das a algo que te moldeó al herirte. No había esperado esto. Había esperado defensa, justificación, las palabras suaves de un hombre protegiendo su propia imagen. No había esperado que se sentara en un pequeño refugio de invitados antes del amanecer sin audiencia y dijera la cosa simple. «Los niños decidirán», dijo finalmente. Uldridge la miró. «Tienen la edad suficiente para tener voz en donde viven», dijo ella. «No tomaré esta decisión por encima de sus cabezas. Si quieren quedarse, me quedaré con ellos. Si quieren volver al valle, volveré con ellos, y aceptarás lo que elijan». «De acuerdo», dijo sin dudarlo, sin discutir ni usar tu rango para presionarlos. «De acuerdo». Ella asintió una vez. Uldridge se levantó, miró a los niños de nuevo. Bren tenía un brazo sobre el pecho incluso dormido. Wolf tenía ambos brazos extendidos. «Bren», dijo Uldridge en voz baja, «fue el primogénito». «Sí, es como tú, es como él mismo», dijo Runa. Uldridge casi sonrió. «Casi». Se dirigió a la puerta. «Hay algo más», dijo Runa. Él se detuvo. «Dijer está muerto», dijo ella. «El clan que le pagó está disperso, pero alguien dentro de esta manada los ayudó a llegar a Dijer. Alguien les dijo su nombre. Alguien les dijo que tenía el oído del rey Alfa y que podía ser comprado». Miró a Uldridge. «He tenido 9 años para pensar en esto. Dijer era un guerrero, uno bueno. No era el tipo de hombre al que te acercas a menos que ya sepas que se puede llegar a él. Y ese conocimiento vino de adentro». Uldridge se dio la vuelta. Su expresión había cambiado. «¿Crees que hay alguien en el consejo? Creo que alguien ayudó a construir la trampa y todavía está aquí. Me vieron cruzar esa frontera hoy. Vieron a mis hijos pararse en el gran salón. Y están decidiendo ahora mismo lo que eso significa para ellos». La habitación estaba muy silenciosa. «¿Tienes un nombre?», preguntó Uldridge. «No, pero deberías mirar quién estaba más cerca de Dijer en las estaciones antes de la acusación. ¿Quién cazaba con él? ¿Quién comía en su fuego?». Uldridge se quedó quieto. «¿Por qué me dices esto ahora?». «Porque mis hijos están durmiendo a 10 pasos de mí dentro de los muros de tu manada», dijo ella. «Y necesito saber que lo que me destruyó no sigue de pie detrás de una cara amigable, esperando otra oportunidad». Uldridge sostuvo su mirada. «Miraré», dijo. «Mira con cuidado», dijo ella. «No rápidamente». Él se fue.
Runa se sentó de nuevo junto al fuego. Cuando los niños se despertaron al amanecer, Wolf se sentó y la miró de inmediato. «No dormiste», dijo. «Descansé», dijo ella. «Eso no es lo mismo». Ella lo miró. «Suenas como yo. Alguien tiene que hacerlo», dijo él. Brent se sentó más lentamente. Miró alrededor de la habitación como si se recordara a sí mismo dónde estaba. Sus ojos se posaron en Runa. «Vino por la noche», dijo Brent. No era una pregunta. «Sí». «¿Qué quería?» «Quiere que nos quedemos». Brent y Wolf se miraron. «¿Qué quieres tú?», le preguntó Wolf. «Quiero saber qué quieren ustedes», dijo ella. Wolf se abrazó las rodillas y apoyó la barbilla en ellas. Miró el fuego moribundo. «Es extraño aquí», dijo. «Hay tanta gente. Ya puedo oírlos moverse afuera. En el valle solo estamos nosotros». «Sí», dijo Runa. «Pero aquí hay cosas», dijo Wolf lentamente. «Cosas que no sé, formas de hacer las cosas, cosas de la manada. Y si volvemos al valle, nunca las sabremos». Bren había estado escuchando. No presentó un mal argumento, dijo. Estaba hablando de Uldrich sin usar su nombre. «No», dijo Runa, «no lo hizo». «Pero te lastimó», dijo Wolf. La estaba mirando directamente, y su voz era cuidadosa, como solo se ponía cuando decía algo que había estado guardando por un tiempo. «Te lastimó muy gravemente. Y si nos quedamos aquí, tendrás que verlo todos los días». «Sí», dijo Runa. «¿Puedes hacer eso?» Runa miró a su hijo menor por un largo momento. «He hecho cosas más difíciles», dijo. Wolf asintió lentamente. Brent se levantó, se acercó a la pequeña ventana y miró el asentamiento. La gente se movía entre los edificios a la luz de la mañana. Se estaban avivando los fuegos. Dos niños más pequeños que él perseguían algo cerca de la cerca exterior. «Quiero quedarme», dijo Brent. Se lo dijo a la ventana. Wolf miró a Runa. «Yo también», dijo. Runa se levantó, se alisó la túnica, miró a sus hijos. Estas dos personas que había construido de la nada en un valle escondido en el borde del mundo. Y respiró hondo y exhaló. «Entonces nos quedamos», dijo. «Pero lo hacemos en mis términos. No pretendemos que el pasado no sucedió. No fingimos una felicidad que no sentimos. Estamos aquí porque ustedes eligieron estar aquí y nos movemos al ritmo que es verdadero». «Entendido. Entendido», dijo Wolf. Brent se apartó de la ventana y asintió. Runa se dirigió a la puerta. «Vengan entonces», dijo. «Veamos de qué está hecho este lugar». Abrió la puerta y salió a la mañana. Y sus hijos se pusieron a su lado, uno a cada lado, y el asentamiento de la manada se abrió ante ellos como algo que decide si aceptar o resistir lo que acababa de llegar dentro de sus muros. La manada no los aceptó en silencio. Runa no lo había esperado. Una manada no era una sola cosa. Había muchas personas con muchos recuerdos y muchas lealtades y muchas razones para sentirse, de una manera u otra, acerca de una mujer que había sido llamada traidora y ahora caminaba libremente por su asentamiento con los hijos del rey Alfa a su lado. El primer desafío llegó en la segunda mañana. Una mujer llamada Kala detuvo a Runa cerca de los abrevaderos en el centro del asentamiento. Kala era alta y de hombros anchos, y había estado vinculada a uno de los guerreros principales desde que Runa podía recordar. Se paró en el camino con otras dos mujeres detrás de ella y miró a Runa como un muro. «Mira a una persona que camina hacia él. No deberías haber vuelto», dijo Kala. Runa se detuvo. Los niños se detuvieron con ella. «Y sin embargo, aquí estoy», dijo Runa. «El consejo hizo un bonito discurso», dijo Kala. «Pero algunos de nosotros recordamos de qué te acusaron. Algunos de nosotros perdimos familia en las incursiones de la frontera este esa temporada. Incursores que entraron por un camino que alguien les mostró. Alguien les mostró ese camino», dijo Runa. «No fui yo. Jer confesó esto antes de morir. Jer dijo muchas cosas cuando estaba enfermo y asustado». Dijo Kala. «Los moribundos dicen cosas para aligerar lo que llevan. No significa que cada palabra sea verdad». Runa mantuvo su voz uniforme. «Estás diciendo que Dijer mintió en su confesión». «Estoy diciendo que es posible». «Entonces estás llamando tontos a los ancianos del consejo por creerlo». La mandíbula de Kala se tensó.
Si tienes pruebas de que la confesión de Ditcher fue falsa, dijo Runa, llévalas al consejo. Así es como funciona esta manada. No te paras en un abrevadero y me hablas de tus dudas. Las llevas donde puedan ser examinadas. Hizo una pausa. O solo desafías a personas que no pueden convocar una audiencia del consejo en tu contra. Una de las mujeres detrás de Kala miró al suelo. La otra miró hacia otro lado. Kala mantuvo su posición por otro momento. Luego se hizo a un lado. Runa pasó junto a ella hasta el abrevadero y llenó la vasija de barro que llevaba. No se apresuró. No miró hacia atrás. Cuando se alejaron del abrevadero, Wolf se acercó a ella. Ella no cree que Jer mintiera, dijo en voz baja. No, dijo Runa. ¿Crees que es ella quien ayudó a construir la trampa? Runa lo miró. ¿De dónde vino ese pensamiento? Está muy enojada, dijo Wolf, y su ira es vieja. Puedes oírla. No es una ira nueva sobre incursores y fronteras. Es algo que ha estado llevando durante mucho tiempo y está dirigido específicamente a ti. Runa no dijo nada. Había pensado lo mismo. Bren había estado observando la dirección de la que venían. Su esposo, dijo él, era el compañero de casa más cercano de Jer. Oía dos de los guerreros más viejos hablar de ellos cerca del campo de entrenamiento esta mañana. Runa dejó de caminar, miró a Bren. ¿Cuánto tiempo estuviste en el campo de entrenamiento esta mañana? Desde antes de que te despertaras, dijo simplemente. Ella lo miró. Saliste solo. Quería oír cómo hablan de las cosas aquí, dijo él. No puedes aprender un lugar quedándote dentro de un refugio. No podía discutir con esto porque lo había criado para pensar exactamente de esta manera. ¿Qué más oíste?, dijo ella. Un guerrero llamado Osri fue el compañero de casa de Ditcher durante 4 temporadas antes de la acusación. Dejó de cazar con Ditcher de repente, aproximadamente media temporada antes de que llegara la acusación. Los guerreros más viejos dijeron en ese momento que fue un desacuerdo sobre los derechos de territorio, pero uno de ellos dijo esta mañana que Osri cambió después de eso, más silencioso, más cuidadoso con quien se paraba cerca. Runa miró a su hijo. Kala está vinculada a Osri, dijo Bren. Runa guardó silencio por un momento. Tienes buenos oídos, dijo. Tú me enseñaste a usarlos, dijo él. Le llevó esto a Uldrich esa tarde. Él escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él se recostó en su silla y miró el techo del gran salón. Osri dijo. No estoy segura, dijo Runa. Te estoy diciendo lo que Bren oyó y lo que observé. Me pediste que observara con cuidado. Estoy observando. Bren fue al campo de entrenamiento solo esta mañana. Sí. Uldrich la miró. Algo en su expresión era casi divertido. Tiene 9 años. Ha estado moviéndose por territorio salvaje solo desde que tenía 6, dijo Runa. Un campo de entrenamiento de la manada no es un desafío para él. Uldrich guardó silencio por un momento. Va a ser difícil de manejar, dijo él. No es tuyo para manejar, dijo Runa. Es tuyo para conocer. Hay una diferencia. Uldrich aceptó esto. Miró la mesa. Haré que Pell vigile a Osri. En silencio. En silencio. Runa estuvo de acuerdo. Si Osri se siente vigilado, se quedará quieto y no aprenderás nada. Sé cómo dirigir una investigación, Runa. No lo sabías hace 9 años. Él la miró. No, dijo. No lo sabía. Ella se levantó para irse. Hay una reunión esta noche, dijo Uldrich. Los guerreros principales y el consejo discutirán formalmente sobre los niños, su lugar en la manada, su camino de entrenamiento, su rango. Runa se dio la vuelta. Su rango no se decidirá sin mi presencia. Lo sé. Se te pide que asistas. Ella lo miró. Pedido. No se te ordena, dijo. Se te pide. Ella sostuvo su mirada por un momento. Estaré allí, dijo. La reunión de esa noche se celebró en el gran salón con la larga mesa llena y antorchas ardiendo en cada poste. Runa se sentó a un lado de la mesa, no a la cabeza. Los niños se sentaron a su lado. Bren estaba erguido y quieto. Wolf observaba cada rostro en la habitación. Borak habló primero. Los hijos del rey Alfa nacen por sangre y por la corrección de un juicio falso, dijo él. Llevan el derecho de la línea Alfa. Esto significa que deben ser entrenados como futuros líderes.
Su rango está directamente debajo del propio Rey Alfa. Uno de los miembros más jóvenes del Consejo, un hombre llamado Horth, levantó la mano. No han tenido entrenamiento de manada, dijo, ni guía formal de transformación, ni educación de guerrero. El rango debería reflejar la preparación, no solo el linaje. Wolf giró la cabeza y miró a Horth. Hemos tenido entrenamiento, dijo Wolf. Horth miró al niño. Entrenamiento de manada, dijo, estructurado bajo un anciano guerrero adecuado. ¿Qué pueden hacer tus niños entrenados?, preguntó Wolf. Horth parpadeó. Perdón, tus niños entrenados por la manada, dijo Wolf, los de nuestra edad. ¿Qué pueden hacer? ¿Pueden rastrear un ciervo durante 2 días bajo la lluvia sin perder el rastro? ¿Pueden transformarse y mantener la transformación durante una noche completa sin perder la concentración? ¿Pueden leer un río en busca de señales de inundación? ¿Pueden colocar un hueso que se ha roto en el campo? Hizo una pausa. Porque nosotros podemos hacer todas esas cosas. Así que pregunto, ¿qué pueden hacer tus niños entrenados que nosotros no podamos? Antes de que nos digas que nuestro rango debería ser más bajo. El salón estaba en silencio. Horth miró a Aldrich. Aldrich no dijo nada. Estaba mirando a Wolf con la expresión de un hombre que observa algo que reconoce. Bren habló sin girar la cabeza. No estamos pidiendo rango por nuestro linaje, dijo él. Estamos diciendo que un rango basado en la ignorancia de lo que realmente somos no es un rango honesto, y una línea alfa no debería basarse en un terreno deshonesto. Borak miró a los niños por un largo momento. Luego miró a Runa. Tú los criaste, dijo. Sí, dijo ella. Volvió a mirar a los niños. Serán evaluados, dijo formalmente, por los ancianos guerreros. Su rango será asignado en base a lo que demuestren. Miró a Horth. No menos de lo que su linaje merece, no más de lo que su habilidad gana. ¿De acuerdo? Horth asintió lentamente. El resto de la mesa asintió. Bren y Wolf se miraron. De acuerdo, dijo Bren. Después de la reunión, mientras el salón se vaciaba, Aldrich se puso al lado de Runa, cerca de la puerta. Wolf habló bien, dijo. Siempre lo hace, dijo Runa. ¿Y Bren? Bren dice exactamente lo que hay que decir, y nada más, dijo Runa. Lo ha hecho desde que tenía 4 años. Aldrich caminó a su lado en silencio por un momento. Estaban afuera ahora, en el aire nocturno del asentamiento. Los fuegos ardían bajos. Quiero entrenar con ellos, dijo Aldrich, no como su maestro, como su padre, si ellos lo permiten. Runa miró al frente. Ese no es mi permiso para dar. Lo sé. Te estoy diciendo mi intención. Entonces díselo a ellos, dijo ella. Mañana, directamente, sin consejo, sin entorno formal, solo tú y ellos, y la pregunta simple. Y si dicen que no, entonces lo aceptarás y esperarás, dijo ella. Y no les harás sentir el peso de tu deseo. Son niños y no te deben nada. Lo que sea que te den, lo dan porque eligen hacerlo. Aldrich guardó silencio. ¿Entiendes?, dijo ella. Sí, dijo él. Ella lo dejó parado al borde de la luz del fuego y caminó de regreso al refugio de invitados donde sus hijos esperaban. Pell encontró algo al 4.º día. Vino a Runa primero, lo que le dijo que lo que fuera que hubiera encontrado, aún no estaba listo para llevarlo a Aldrich. Ella estaba en el borde este del asentamiento, mostrando a los niños cómo leer huellas de lobo en suelo blando, cuando Pell apareció entre los edificios y esperó a distancia hasta que ella levantó la vista. Les dijo a los niños que continuaran y caminó hacia él. Vigilé a Osri, dijo Pell en voz baja, como pidió Aldrich, y se encontró con alguien en la frontera norte anoche antes del amanecer. Lo seguí desde su refugio. Tomó el camino largo alrededor de los graneros para evitar los puestos de guerreros. Fue cuidadoso. Pero conozco a Osri desde que éramos niños y conozco su forma de moverse. Pell hizo una pausa. El hombre con el que se encontró no era de la manada. Runa mantuvo su voz baja. ¿Viste la cara del hombre? Lo suficiente. Era mayor. Barba canosa. Llevaba una marca en el antebrazo izquierdo que he visto antes en comerciantes que pasan por los asentamientos del río este. Pell la miró. El clan que pagó a Dier hace 9 años tenía territorio cerca del río este. Runa no dijo nada por un momento.
¿Qué intercambiaron? Solo palabras. No estaba lo suficientemente cerca para oírlas. Hablaron por un corto tiempo y luego el forastero se fue hacia el norte y Osri regresó por el mismo camino largo por el que había ido. ¿Sabe Osri que lo seguiste? No. Ella miró a Pell. ¿Qué tan seguro estás de lo que vi completamente? De lo que significa. Quiero ser cuidadoso antes de decir eso. ¿Qué te dice tu instinto? Pell miró al suelo. Que lo que terminó hace 9 años no terminó por completo. Que alguien ha estado manteniendo un hilo entre esta manada y ese clan, y que tu regreso tensó el hilo lo suficiente como para que alguien se diera cuenta. Runa pensó en esto. Kala, dijo ella, la compañera de Osri. Dijo Pell. Sí, pensé en ella. Me desafió en el abrevadero en la segunda mañana. Fue muy específica en su desafío. No estaba tratando de alejarme con hostilidad general. Estaba probando lo que yo sabía. Runa hizo una pausa. Quería ver si había regresado con pruebas o si solo había regresado con los niños. Pell la miró. ¿Y cuál es? Regresé con los niños, dijo Runa. No tenía pruebas, pero ahora las tenemos. ¿Qué quieres hacer con esto? Ella guardó silencio por un momento. Aldrich necesita saberlo esta noche, antes de que Osri tenga otra oportunidad de ir al norte. Estoy de acuerdo, dijo Pell. Pero Runa se detuvo. Dilo, dijo ella. Si Osri es llevado ante el consejo y la verdad sale a la luz por completo, mostrará que hubo personas dentro de esta manada que trabajaron en tu contra durante 9 años y no se detuvieron cuando Olgier murió. Mostrará que tu destierro no fue solo un error que el consejo no corrigió. Fue mantenido activamente. La miró fijamente. Eso es algo diferente de lo que Borak dijo en el salón. Y sacudirá a esta manada de una manera que una simple corrección de un registro no lo hará. Lo sé, dijo Runa. ¿Estás lista para eso? Ella lo miró. Pell cría a 2 niños sola en un refugio de piedra durante 9 años porque personas dentro de esta manada construyeron una mentira y la dejaron en pie. No estoy interesada en proteger la comodidad de la manada a costa de la verdad. Pell asintió lentamente. Pensé que dirías eso, dijo. Quería oírte decirlo. Se lo llevó a Aldrich esa noche. Él escuchó sin moverse. Sus manos estaban planas sobre la mesa y las miraba mientras ella hablaba y no interrumpió. Cuando terminó, guardó silencio por un largo tiempo. Osri, dijo él. Sí, ha estado en esta manada desde antes de que yo tomara el asiento, dijo Aldrich. Su padre fue un anciano del consejo. Su familia ha estado aquí por 4 generaciones. Y sin embargo, dijo Runa. Aldrich levantó la vista. No lo estoy defendiendo. Te estoy diciendo lo que costará moverse en su contra. 4 generaciones de familia en esta manada significan primos y compañeros vinculados y niños. Significa gente que no lo creerá fácilmente y que se defenderá cuando no lo crean. Lo sé, dijo Runa. No te estoy pidiendo que lo hagas fácil. Te estoy pidiendo que lo hagas bien. Él sostuvo su mirada. Si llevo a Osri ante el consejo sin pruebas suficientes, lo negará y su familia se unirá detrás de él y la situación se volverá más difícil, no más fácil. Pell lo vio encontrarse con el forastero en la frontera norte. Pell vio una reunión. Osri puede afirmar que el hombre era un comerciante. Puede afirmar que era un asunto privado sin conexión con la manada. Necesitamos más, Runa pensó. Entonces le daremos una razón para reunirse de nuevo, dijo. Aldrich la miró con atención. ¿Qué estás pensando? Osri fue al norte porque mi regreso preocupó a quienquiera que esté al otro lado de ese hilo. Dijo ella. Querían saber qué había traído conmigo. Osri les dijo que solo había traído a los niños y ninguna prueba. Eso es lo que Kala fue enviada a confirmar en el abrevadero. Hizo una pausa. Si creen que he traído algo más, si les llega la noticia de que tengo un documento o un testigo del norte que nombra al clan directamente, enviarán a alguien de vuelta y Osri irá a la frontera de nuevo. ¿Quieres difundir una falsa noticia y ver dónde cae? Dijo Aldrich. Sí. Si sale mal, podría empujar a Osri a actuar más directamente contra ti o los niños. Por eso Pell lo vigila desde el momento en que se difunde la noticia hasta el momento en que se mueve, dijo Runa. Aldrich guardó silencio.
Dijiste que querías arreglarlo, dijo Runa. Lo dije. Entonces déjame ayudarte a hacerlo. Él la miró por un largo momento. Has hecho esto antes, dijo. Planeado de esta manera, pensado 3 pasos por delante de un problema. Tuve 9 años de práctica tranquila, dijo ella. Algo cambió en su expresión. No exactamente dolor, más cercano al simple reconocimiento de una deuda que sigue creciendo sin importar lo que hagas. De acuerdo, dijo. Lo haremos a tu manera. La noticia se difundió a la mañana siguiente a través del único canal con más probabilidades de llegar a Cala. La esposa de un anciano que intercambiaba conversación libremente y sin malicia, pero que no podía guardar un secreto más que una vasija rota guarda agua. Runa le dijo de pasada cerca de los graneros que había recibido un mensaje de un asentamiento del norte la noche anterior y que el hombre que lo envió había sido testigo directo de la transacción original entre el clan y Dier. Al mediodía, Cala lo había oído. Runa lo supo porque Wolf se lo dijo. Había estado moviéndose por el asentamiento toda la mañana de la misma manera que Bren se movía, en silencio y con los oídos abiertos, y vino a ella justo después del mediodía, y dijo que Cala había hablado con 3 personas en las últimas 2 horas, y cada vez encontraba una razón para mencionar el nombre de Runa, y luego preguntaba si la persona había oído algo nuevo de ella. Bien, dijo Runa. ¿Planeaste esto? Dijo Wolf. No era una acusación. Lo estaba deduciendo. Sí. Le dijiste algo falso a la esposa del anciano. Le dije algo que se hará realidad pronto, dijo Runa. Hay testigos en el norte. Simplemente no los he encontrado todavía. Lo haré. Lo miró. A veces construyes el camino mientras lo caminas. Wolf pensó en esto. ¿Y si Osri actúa contra nosotros antes de que estemos listos? Pel lo está vigilando, dijo Runa. Y tu padre ha movido a 2 guerreros a posiciones cerca de nuestro refugio sin hacerlo obvio. Wolf miró en dirección a los 2 guerreros que ella mencionaba. Estaban sentados cerca de la cerca exterior, aparentando reparar cuerdas. Los estudió. El de la izquierda sigue revisando la puerta del refugio, dijo. Sí, dijo Runa. No es obvio para alguien que no está mirando, dijo Wolf, pero es obvio para alguien que sí lo está. Siempre estás mirando, dijo Runa. Por eso te estoy diciendo lo que está sucediendo. Tú y Bren tienen derecho a saber en medio de qué están. Wolf guardó silencio por un momento. Bren ya lo sabe, dijo. Lo sé, dijo Runa. Lo descubrió ayer. Wolf la miró. No me lo dijo. Estaba esperando que lo vieras por ti mismo, dijo ella. Él hace eso. La mandíbula de Wolf se tensó ligeramente. Eso es irritante, dijo. Sí, dijo Runa. Bienvenido a tener un gemelo. Wolf casi sonrió. Luego se puso serio de nuevo. Madre, dijo. Sí. Cuando esto termine, cuando la verdad salga a la luz y el consejo lo haya resuelto, se detuvo. Dilo, dijo ella. ¿Será suficiente? Preguntó. ¿Para ti? ¿Se sentirá como suficiente? Runa miró a su hijo por un largo momento. No lo sé, dijo. Creo que la respuesta honesta es que algunas cosas no tienen un suficiente, solo tienen un adelante. Wolf absorbió esto. Luego asintió una vez, de la misma manera que Bren asentía, y ella vio por primera vez cuán parecidos eran en realidad bajo la diferencia superficial de ruido y silencio. Entonces, vamos adelante, dijo él. Sí, dijo ella, lo hacemos. Esa noche, Pel envió un mensaje. Osri había dejado su refugio después del anochecer. Se dirigía al norte. Aldrich se movió rápido. Tenía 3 guerreros posicionados en el sendero del norte antes de que Osri llegara a la frontera, colocados lo suficientemente separados como para que Osri no los sintiera antes de llegar al punto de encuentro. Pel siguió a Osri desde el asentamiento a pie, manteniéndose muy atrás, leyéndolo por el sonido a través de los árboles oscuros. Runa no debía estar allí. Estaba allí de todos modos. Había esperado hasta que los niños se durmieran, y luego se había deslizado fuera del refugio de invitados y se había movido a través del asentamiento por el sendero que corría detrás de los graneros. Lo había hecho sin una antorcha. No la necesitaba. 9 años en el bosque abierto le habían dado ojos que funcionaban bien en la oscuridad,
y pies que sabían cómo encontrar terreno silencioso. Llegó a la línea de árboles antes de que los guerreros de Aldrich se hubieran asentado completamente en sus posiciones, y se movió hacia el norte a lo largo de la cresta sobre el sendero principal, donde podía ver sin ser vista. Oyó a Osri antes de verlo. No se movía con cuidado esa noche. Se movía rápidamente, lo que significaba que estaba asustado, lo que significaba que la falsa noticia había funcionado. Se agachó en la cresta y observó. Osri llegó a las estacas de la frontera y se detuvo. Esperó. Después de un corto tiempo, una figura apareció entre los árboles desde el norte. El mismo hombre mayor que Pell había descrito, de barba gris. Se movía con el paso cuidadoso de alguien que había cruzado fronteras vigiladas antes. Hablaron en voz baja. Runa estaba demasiado arriba para distinguir las palabras, pero podía leer la forma de la conversación en sus cuerpos. El forastero hacía preguntas. Osri respondía rápidamente, moviendo las manos, los movimientos de un hombre tratando de tranquilizar a alguien que no está tranquilo. Entonces el forastero metió la mano en su abrigo, sacó un pequeño trozo de cuero doblado y lo extendió. Osri lo tomó. Ese fue el momento en que Aldrich salió de los árboles. Vino del lado sur del sendero, solo, sin antorcha, y se paró entre las estacas de la frontera, y miró a Osri y al forastero sin levantar la voz. «Osri», dijo. Osri se puso rígido. El forastero retrocedió hacia la línea de árboles. Uno de los guerreros de Aldrich salió de los árboles en el lado norte y lo bloqueó. El forastero se detuvo. Pell salió de los árboles del sur y se paró junto a Aldrich. Osri estaba de pie entre las dos estacas de la frontera con el cuero doblado en la mano y sin ningún lugar a donde ir. Miró a Aldrich y su rostro pasó por varias cosas muy rápidamente. Conmoción, cálculo, miedo, y luego finalmente algo que parecía casi alivio. Runa había visto esa mirada antes en el rostro de Diger, en la historia que Borak había contado. El alivio de un hombre que está cansado de llevar algo. «Dame el cuero», dijo Aldrich. Osri lo extendió. Aldrich lo tomó, lo desdobló y lo leyó en la oscuridad. Guardó silencio por un momento. «Esto es un registro», dijo Aldrich. «Un registro de pagos. Enumera 3 transacciones entre tu nombre y el clan del Este en los últimos 6 años». Levantó la vista. «Has estado recibiendo pagos durante 3 años después de la muerte de Edger». Osri no dijo nada. «¿Por qué te pagaron?», preguntó Aldrich. Osri miró al suelo. «Osri». La voz de Aldrich no era fuerte, pero tenía peso. «¿Por qué? ¿Hablarás ahora o hablarás ante el consejo completo mañana con todos los nombres de esta manada, observando tu rostro? Elige». Osri levantó la vista. Su voz, cuando salió, era plana y vieja. «Información», dijo. Querían saber si Runa había sido encontrada, si había sido traída de vuelta, si había contactado a alguien que pudiera hablar de lo que pasó. Se detuvo. Y luego, cuando ella regresó, debía decirles si tenía pruebas. «¿Por qué?», preguntó Aldrich. «Digger está muerto. El juicio falso ha sido corregido. ¿Qué amenaza representa Runa para ellos ahora?» Osri guardó silencio por un momento. «No se trata de Runa», dijo. «Se trata de los niños». La noche estaba muy quieta. «Explica», dijo Aldrich. «Cuando el clan le pagó a Djerr para eliminar a Runa, no estaban actuando contra ella». Dijo Osri. «Estaban actuando contra ti. Creían que si tu loba vinculada se iba, te debilitarías. Y por un tiempo lo estuviste». Miró a Aldrich. «Pero luego pasaron 3 años y Djerr confesó y los expulsaste de su territorio y se retiraron y esperaron». Hizo una pausa. «Han estado esperando 9 años por algo que usar. Y entonces Runa regresó por la frontera con 2 hijos que llevan tu rostro y tu sangre y tu linaje. Y ahora tienen un nuevo objetivo», dijo Runa. Todos levantaron la vista. Ella bajaba de la cresta, caminando con cuidado en la oscuridad, y llegó al sendero y se paró bajo la luz de la antorcha que uno de los guerreros finalmente había levantado. Aldrich la miró. Pudo ver que no le sorprendía que ella estuviera allí. «Quieren a los niños», le dijo a Osri. No era una pregunta. Osri la miró. En su rostro había algo que ella no había esperado. No dureza. «Me dijeron que solo querían información», dijo.
Me dijeron que no actuarían contra niños. Y les creíste, dijo Runa. Elegí creerles, dijo él, porque la alternativa era entender de qué era parte. ¿De qué eres parte, Osri?, dijo ella. Él la miró por un largo momento. Los ayudé a vigilarte, dijo. Durante 9 años. Me dije a mí mismo que era inofensivo, que solo eran palabras, que mientras no les diera nada con lo que pudieran actuar, no los estaba ayudando realmente. Se detuvo. Estaba equivocado. Sí, dijo Runa, lo estabas. Uldrich le entregó el cuero a Pell. Llévalo al salón interior, dijo. Vigila al forastero por separado. Los escucharé a ambos ante el consejo al amanecer. Pell se acercó a Osri. Osri no se resistió cuando caminó con la cabeza gacha y los hombros cargando algo más pesado de lo que las manos podían sostener. El forastero fue atado y llevado al norte al espacio de detención cerca del puesto fronterizo. Uldrich esperó hasta que se fueron y luego se quedó solo en el sendero con Runa. Se suponía que debías estar en el refugio, dijo. Sí, dijo ella, los niños dormidos. Los dejaste solos. Bren sabe a dónde fui, dijo. Uldrich la miró. Tiene 9 años. Ha sido el segundo par de ojos de su hermano desde antes de que pudiera transformarse, dijo ella. Es más capaz que cualquier guerrero de tu círculo íntimo, y lo entenderás más plenamente en unos 2 años. Uldrich guardó silencio. Caminaron de regreso hacia el asentamiento, uno al lado del otro en la oscuridad. La luz de las antorchas de los fuegos exteriores crecía delante de ellos. El clan lo intentará de nuevo, dijo Runa. Incluso con este hombre detenido, incluso después de la audiencia del consejo, si quieren a los niños con tanta intensidad, intentarán otra forma. Lo sé, dijo Uldrich. Tendremos que actuar contra lo que queda de ellos, correctamente, con guerreros y una declaración formal. Eso lleva tiempo prepararlo. Sí. Mientras tanto, los niños no pueden quedar sin vigilancia. No aceptarán ser vigilados sin que se les diga por qué, dijo Runa. Así que se lo diremos. Uldrich asintió. Esta noche, dijo ella, ambos juntos. Él la miró cuando dijo juntos. Ella mantuvo la vista al frente y siguió caminando. Esta noche, dijo Irla. Los niños no estaban dormidos cuando llegaron al refugio. Bren estaba sentado cerca de la puerta con la espalda contra la pared y los ojos abiertos. Wolf estaba en su jergón, pero sentado con los brazos alrededor de las rodillas. Uldrich se detuvo en la puerta y miró a sus hijos, y Runa pasó junto a él para entrar en la habitación. Siéntate, le dijo a Uldrich. Él se sentó. Ella se sentó frente a él y los niños estaban entre ellos y les contó todo. El clan, Osri, el registro de pagos. Lo que Osri había dicho sobre que los niños eran el nuevo objetivo. Lo dijo claramente y no se detuvo en las partes difíciles. Cuando terminó, Wolf miró a Uldrich. «Actuarás contra este clan», dijo Wolf. «Sí», dijo Uldrich. «¿Cuándo?» «Cuando hayamos reunido suficiente información del hombre que fue capturado esta noche, cuando conozcamos su fuerza total y su posición. Queremos ser parte de ello», dijo Wolf. «Tienen 9 años», dijo Uldrich. «Somos la razón por la que vienen», dijo Wolf. «Somos el objetivo. No puedes mantenernos detrás de un muro mientras luchas una guerra que tiene nuestros nombres». Uldrich miró a Runa. Ella le devolvió la mirada. Esta era su pregunta para responder. Miró a Wolf. «No irán al campo», dijo. «Todavía no. No tienen el entrenamiento, y no arriesgaré sus vidas porque su orgullo lo exija». Wolf abrió la boca. «Pero», dijo Uldrich, «los entrenaré yo mismo cada mañana desde ahora hasta que llegue el momento. Y cuando estén listos y cuando el momento sea el adecuado, se pararán con esta manada. No porque se vean obligados, sino porque eligieron hacerlo». Hizo una pausa. «¿Es eso aceptable?» Wolf miró a Bren. Bren miraba a Uldrich con la mirada calculadora que le daba a todo. «Cada mañana», dijo Bren. «No te perderás ni una sesión». «No lo haré», dijo Uldrich. «Y nos entrenarás honestamente, no con delicadeza». «Los entrenaré como me entrenaron a mí», dijo Uldrich, lo cual no fue con delicadeza. Bren asintió una vez. Wolf miró a Runa. Ella no le dio ninguna señal. Esta era su elección. «De acuerdo», dijo Wolf. Uldrich miró a ambos niños por un momento,
Luego se levantó en la puerta. Hizo una pausa y se dio la vuelta. Miró a Runa. Gracias, dijo. Ella lo miró. ¿Por qué? Por no ir al norte, dijo él, hace 9 años, por seguir viva, por criarlos. Ella sostuvo su mirada. No lo hice por ti, dijo. Lo sé, dijo él. Eso hace que signifique más. Él se fue. Runa se sentó con el fuego moribundo por un rato después de que los niños se acomodaran de nuevo en sus jergones. Miró las brasas y pensó en el camino que la había traído hasta aquí y el camino que tenía por delante, y se permitió sentir en silencio y sin compartirlo. El agotamiento particular de una mujer que ha sido fuerte durante mucho tiempo y que está comenzando lenta y cuidadosamente, y sin confiar aún en ello, a considerar cómo podría sentirse al dejar parte de ese peso. No lo dejó esa noche, pero notó la posibilidad. Eso era suficiente por ahora. La audiencia del consejo duró la mayor parte de la mañana. El forastero habló primero. Dio nombres, ubicaciones y un relato claro de las intenciones del clan. Habló sin mucha presión porque era un hombre que entendía cuando una situación había llegado a su fin y eligió la supervivencia sobre la lealtad. Al mediodía, el consejo tenía un registro completo de todo lo que el clan había hecho. Desde el primer pago a Deer hasta la reunión en la frontera norte la noche anterior. Osri habló al final. Se paró ante el consejo y dijo todo lo que había dicho en el Sendero del Norte y más. Nombró las estaciones exactas de cada pago. Describió cada mensaje que había pasado. No minimizó nada de eso. Cuando terminó, Borak le hizo una pregunta. ¿Sabías, cuando los ayudaste a vigilar a Runa, que ella llevaba a los hijos del rey Alfa cuando fue desterrada? Osri guardó silencio por un momento. Al principio no, dijo. Lo supe 2 años después, por Kala. El salón se quedó muy quieto. Borak miró la mesa. ¿Y continuaste? Sí, dijo Osri. No había nada más que preguntar después de eso. Kala fue traída por separado. No habló como lo había hecho Osri. Se mantuvo erguida y miró al consejo con la dureza particular de una mujer que había decidido que si iba a caer, caería sin doblegarse. Confirmó lo que Osri había dicho. No ofreció nada extra. Cuando la sacaron, pasó junto a Runa cerca de la puerta y se detuvo. El guardia se movió para intervenir. Runa levantó la mano y el guardia se detuvo. Kala la miró. No te odiaba, dijo. Quiero que lo sepas. ¿Entonces qué? Dijo Runa. Kala miró al suelo y luego de nuevo hacia arriba. Tenía miedo de lo que eras, dijo. Lo que significabas para él. Lo que habrías construido aquí si te hubieras quedado. Tenía miedo de que cambiaras las cosas. Se detuvo. Me dije a mí misma que había otras razones, mejores, pero esa fue la primera. Runa la miró por un largo momento. Deberías haber dejado que las cosas cambiaran, dijo Runa. El cambio no te habría costado nada. El miedo te cuesta todo. Kala no dijo nada. Salió. Osri y Kala fueron despojados de su rango en la manada y se les dio el exilio. No el brutal exilio de la estación de heladas que se le había dado a Runa. Se les dieron 3 días para recoger lo que poseían y abandonar el territorio. Limpio y final. No era igual a 9 años. Nada iba a ser igual a 9 años. Pero era la verdad al descubierto, registrada y resuelta. Y Runa se paró fuera del gran salón a la luz de la tarde después de la audiencia y respiró el aire de un lugar que ya no tenía una mentira en su centro. Bren apareció a su lado. Está hecho, dijo. Sí, dijo ella. Se paró a su lado y miró el asentamiento. Este lugar no está tan mal, dijo. Lo dijo de la manera en que decía la mayoría de las cosas, como si hubiera estado reflexionando sobre la conclusión durante varios días y solo ahora hubiera decidido soltarla. No, dijo ella, no lo está. Wolf dobló la esquina del salón a toda velocidad, que era como iba a la mayoría de los lugares, y casi chocó con Bren, quien se hizo a un lado sin mirar. El anciano guerrero Dar quiere evaluarnos mañana por la mañana, dijo Wolf antes del entrenamiento regular. Quiere ver qué podemos hacer. ¿Qué le dijiste?, preguntó Runa. Le dije que estábamos disponibles, dijo Wolf. Luego Bren le dijo que trajera a sus mejores chicos porque no queríamos perder la mañana en un trabajo fácil. Runa miró a Bren. Bren miró a la distancia media.
Lo dije cortésmente, dijo. Ella apretó los labios y no dijo nada. Aldrich salió del salón detrás de ellos. Se detuvo cuando los vio a los tres parados juntos. Miró la escena por un momento. Algo se movía en su expresión que no intentó ocultar. La audiencia ha terminado, dijo. Lo sabemos, dijo Runa. Oímos el veredicto. Caminó hacia ellos, se paró y miró a sus hijos. Bren lo reconoció con un asentimiento. Wolf lo miró directamente. Mañana por la mañana, dijo Wolf. Dijiste que entrenarías con nosotros. Dije cada mañana, dijo Aldrich. Lo decía en serio. Dar quiere evaluarnos primero, dijo Wolf. Entonces observaré la evaluación, dijo Aldrich, y luego entrenamos. Wolf asintió. Satisfecho, Bren miró a Aldrich. Deberías saber que no doy confianza por sangre, dijo. La doy porque se gana. Aldrich miró a los ojos de su hijo. Lo sé, dijo. No la estoy pidiendo esta noche. Estoy pidiendo la oportunidad de ganármela. Bren sostuvo su mirada por un momento. Luego se alejó hacia el campo de entrenamiento, que era a donde iba cada vez que no tenía nada más que decir y necesitaba moverse. Wolf lo vio irse, y luego miró a su padre y a su madre parados a unos pasos de distancia. «Voy con Bren», anunció, y siguió a su hermano. Eso dejó a Runa y Aldrich parados fuera del gran salón a la luz del atardecer. El asentamiento se movía a su alrededor. Se estaban construyendo fuegos para la cena. Los niños corrían entre los edificios exteriores. Dos lobos ancianos se sentaban en un largo banco cerca del abrevadero y hablaban lentamente sobre algo que no era urgente. «¿Dónde estamos?», preguntó Aldrich. Runa miró el asentamiento en lugar de a él. «Estamos aquí», dijo. «En este lugar con nuestros hijos. Ahí es donde estamos. ¿Y entre nosotros?». Ella guardó silencio por un momento. «No lo sé todavía», dijo. «Soy lo bastante honesta para decirte que algo en mí no ha cerrado la puerta. Y soy lo bastante cuidadosa para decirte que no la cruzaré de nuevo hasta que confíe en el terreno del otro lado». «Eso es justo», dijo él. «No se trata de justicia», dijo ella. «Se trata de lo que es verdad. La verdad es que fuiste alguien a quien amé y elegiste mal y nos costó a ambos más de lo que ninguno de los dos puede calcular. La otra verdad es que estoy parada en este asentamiento hoy y mis hijos caminan hacia ese campo de entrenamiento y la mentira que construyeron 9 años de vida dura está fuera de la tierra y resuelta». Hizo una pausa. «Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Estoy aprendiendo a sostenerlas juntas». Aldrich la miró. «Entonces esperaré», dijo, «por el tiempo que sea necesario». «No esperes», dijo ella. «Vive, sé un padre, dirige tu manada. Haz lo correcto. Eso no es esperar. Eso es lo que deberías haber estado haciendo todo el tiempo». Finalmente lo miró. «Si algo crece entre nosotros de nuevo, crecerá de eso, de verte ser lo que deberías ser, no de salas de espera y palabras cuidadosas». Él sostuvo su mirada. «Eres más dura de lo que eras», dijo él. «Sí», dijo ella, el mundo me hizo así». «Lo sé», dijo él, «soy parte del mundo que te hizo». Ella no respondió a eso porque no había nada que responder, simplemente era verdad. Miró hacia el campo de entrenamiento donde Bren y Wolf habían aparecido en el espacio abierto y ya se estaban moviendo. Bren se movía a través de un patrón de rastreo que ella les había enseñado en su 3er año en el valle. Wolf trabajaba en la velocidad, haciendo giros bruscos entre los postes marcadores que alguien había puesto en el suelo. 2 niños hechos en un valle escondido de la nada, y estaciones duras, y una madre que se había negado a detenerse. Ahora corriendo en el campo de entrenamiento de su padre bajo el cielo abierto. Runa los observó, pensó en el valle, el refugio de piedra, la fogata, el río, los años que habían pasado allí lenta y luego rápidamente. No devolvería esos años, no los habría deseado. Habían hecho a sus hijos y la habían hecho a ella, y los 3 estaban parados dentro de una manada hoy no porque alguien les hubiera dado algo, sino porque habían caminado hasta la puerta ellos mismos y habían llamado. Eso era algo que nadie podía quitarles. «Ven», dijo. Caminó hacia el campo de entrenamiento. Aldrich la siguió. Los niños levantaron la vista cuando sus padres llegaron al borde del campo. Wolf sonrió.
Bren no sonrió, pero la línea de sus hombros se relajó ligeramente, lo que era lo mismo en un idioma diferente. Muéstrenos lo que tienen, dijo Runa, y lo hicieron.